Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand, el doctor Sergio Massa, el doctor Nelson Castro, la doctora Margarita Stolbizer, la señora Débora Plager, y el señor Matías Bañato. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias. Qué mesa, chicos. Mesaza hoy, ¿eh? Mesaza. ¿Llegaste hoy? Llegué hoy. Llegué en un vuelo hace un ratito nada más. ¿Y usted, doctor? ¿Ya estaba También acá? llegué, no llegué hoy a la tarde. ¿No tuvo una conferencia hoy usted? Tenía una conferencia hoy en el Espacio Clarín, en el así Espacio que Clarín. vine, hice la conferencia y En hoy el estoy Espacio acá. Clarín, en el Ahí Espacio está. Clarín. Así que ¿Mucha gente? Mucha, es increíble la cantidad de gente que va realmente, y a toda hora, ¿Qué un día de éxito tiene, playa, Sí. 6 de la tarde, día Es de playa. gratuito, pero bueno, va gente, Va la muchísima. gente, ya lo van a ver, así que creo que mañana van A nosotros nos toca Ustedes mañana, van mañana, 19 ¿no? horas, Ah, vamos sí. los dos juntos. Vamos juntos. Sí, con Alfredo Leuco como con entrevistador. Leuco, ajá. Sí. Una maravilla, Sí. lo mismo Muy que el bueno. doctor. Bueno. Maravilloso. Y Débora, que es una periodista excelente. Yo no me acuerdo si te tuteaba, Débora. Bueno, te tuteo a partir de ahora. Tuteame vos también. Bueno, Sos una excelente periodista, Claro que sí. Débora. Excelente. Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué tenemos de rico hoy. Buenas noches. Buenas noches, señora Legrand. ¿Cómo Buenas está, noches de hoy. Matías? Muy bien. Para la noche de hoy le hemos preparado un menú en la Bourgogne de Mar del Plata, compuesto de una mousse de vieiras, de principal es un pechito de cerdo braseado con especias, y de postre un parfait de almendras. Bueno, riquísimo todo. Muchas gracias. Lo disfruté. Le agradecemos mucho. La recetaza de hoy fue preparada por el Hotel Costa Galana y nuestro chef es Matías González. Muchas gracias. Muy amable. Tengo que decir algo, si me disculpan. Y para esta noche un vino especial vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección, un vino joven, frutado y elegante. Señor locutor, por favor, y hacemos un brindis. Bodega Privada Ahí Colección. está. Vinos que sorprenden. Ah, no, esto es agua, espere que me confundí. Ahí está Yo el tengo vino. agua, sí, Agua. dos veces. Entonces dos veces. Dos veces, ahí está, Con dos agua veces. dos veces. Dos ahí veces. está. Margarita ha cambiado su peinado, me encanta. Las chicas de acá, ¿eh? Me peinaron Preciosa, las chicas de acá, así que estoy Débora, muy por vos, agradecida. querida. Gracias, Mirta. Franco, por Salud. favor. Bueno, hace de cuenta que brindamos. Sí, estamos un poco lejos. Salud. 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 Recién le decía, antes de salir al aire, al doctor Nelson Castro, que la cobertura que hizo usted fue magnífica Bueno, muchas en gracias, Estados Unidos, Mirta, muchas pero gracias. bajo cero, ¿no? No me Porque se diga, notaba el frío. frío, lo mucho que sufría. Imposible, porque además Empiecen, por favor. teníamos que estar en la calle, 10 horas en la Sí, calle sí, con sí. un grado y medio, así que fue impactante. El frío fue tremendo. Fue impactante todo lo que nos Todo, tocó todo lo vivir que sucedió, y todo lo sí. que se está viviendo allí. Porque además tuvimos la suerte, un gran trabajo, y quiero destacar del productor Gastón Cábana, de Gabriel Sapori y de Leandro Heredia. Nos pudimos poner justo enfrente de la torre de Vietnam, que fue increíble que pudiéramos estar allí. Y la verdad que lo que la gente protestó y lo que la gente decía, porque no era solamente la protesta, era la gente, te tenés que ir, el juicio político ya, no a Trump, es decir, un contenido muy fuerte, realmente de 350.000 personas, que mostraron no una oposición, sino una resistencia a la presidencia de Trump. Eso es algo nuevo en los Estados Unidos, que realmente es impactante, ¿no es cierto? Todo lo que se está viviendo allí, Mirta, es Era en impactante. Nueva York, En Nueva York. Hubo una marcha en Washington y a nosotros nos tocó Nueva York. Fue tan numerosa lo de Nueva York como lo de En Washington. Y el Washington contenido. hubo más de 1 millón de personas. Sí, sí. Les En exportamos realidad la quien ganó grieta. fue Sí. Hillary, ¿no? Claro, el Quien voto ganó fue popular lo Hillary, ganó claro. Hillary Por Clinton. 7 Lo que pasa millones de es que votos. el Por 7 sistema millones, electoral sí, estadounidense claro. hace que los estados que Electores, aportan mayor cantidad de los electores electores, claro. sean los que determinen quién va a ser Claro, el próximo claro. presidente. ¿Y ustedes son fórmula? Es un matrimonio. Es muy joven. Está el marido de Margarita. Bienvenido por acá. Malena está en casa, ¿no? Se quedó con Pero los nos chicos. está controlando Pero nos desde está allá. controlando desde Bueno, allá. cuéntenos qué va a pasar. ¿Arrancás vos o yo? A ver, Margarita. No, lo cierto es que nosotros hemos trabajado durante el último año y hemos alcanzado un entendimiento muy importante que nos permite pensar y ofrecer, digamos,
una Argentina distinta. Nosotros creemos en realidad en que el papel de la oposición es un papel que se tiene que basar en el diálogo y en la cooperación. Así lo demostramos durante todo el año pasado con una agenda parlamentaria que implicó acompañar al gobierno cada vez que nos necesitaron, sobre todo en aquellas leyes importantes como fue la salida, el acuerdo con los Holdau a comienzo de año y hasta la ley de presupuesto a fin de año. Ese fue nuestro comportamiento durante todo el año. Pero también compartimos en las cosas donde no hay que dar acuerdo. Y entonces también durante todo el año controlamos, pusimos límites al gobierno y llevamos adelante una agenda propia, que era la agenda de la que carece el gobierno, más vinculada con los temas sociales, y así nos dedicamos al tema de los jubilados, del empleo, de las pymes, del impuesto a las ganancias, que después de lo que constituyó uno de los compromisos más fuertes de quienes hoy están en el gobierno durante la campaña electoral, llegó fin de año y casi quisieron patearlo para adelante. Y bueno, nosotros forzamos eso, conversábamos recién antes con Matías, leyes muy importantes como las leyes vinculadas con la inseguridad, ley de protección de las víctimas, ley del arrepentido, extinción de dominio para que el Estado tenga una acción sobre los bienes que son producto de la corrupción. Entonces, todo este entendimiento... Ahí se especifica la devolución, ¿no?, de los bienes. Sí. La recuperación por parte del Estado, de los bienes que son o el producto de un hecho de corrupción o bienes utilizados para un hecho de corrupción. Yo siempre doy el ejemplo, el avión en el que Báez trasladaba los bolsones de plata tiene que destinarse como avión sanitario en la provincia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ha hecho que durante el año nosotros construyéramos un vínculo de confianza sólido, político, que nos permitirá discutir en este año si vale la pena avanzar en un acuerdo más amplio, digamos. En muchos temas sí, y también nos damos a veces la libertad de no coincidir. Y sienten también. Sí, porque eso hace, mire Mirta, si algo le hizo mal a la Argentina es el sectarismo, la idea de la facción, del pensamiento único. La descalificación del que piensa distinto. Es cierto, Y nosotros elegimos charlar mucho los temas sobre los que coincidimos y también sobre los que no coincidimos. Ahora ya tenemos una mecánica mucho más de, che, Marga, ¿qué pensás de esto? Sergio, ¿cómo están viendo este tema? Sobre todo en los temas económicos y en los temas de seguridad, que para nosotros este año son parte de la agenda central de la Argentina. ¿Y quién aporta más de los dos? ¿Uno o el otro? Los dos. Cada uno aporta desde un lugar distinto y tenemos la capacidad además de saber que con nosotros dos tampoco alcanza y que tenemos que abrazar a otros, peronistas, radicales, democristianos, que sienten... ¿Cómo ve el país, diputado? Con mucha preocupación. ¿Sí? Porque a la gente la plata cada vez le alcanza menos y porque siento que a veces el gobierno, por abrazarse a la idea de resolver la macroeconomía, se olvida de la gente. Piense usted que en los últimos 3 meses aumentó la luz, la nafta, los peajes, el gas, los peajes, la el energía, celular. La luz, ya dijo, la energía. Y encima ahora vienen los aumentos de los precios de la canasta escolar. Sí. Y sin embargo, a la gente no le aumentó el sueldo. Entonces, la plata cada vez alcanza menos. ¿Y qué haría usted si fuera gobierno? ¿Qué haría usted? En lo que es aumento de servicios, nosotros lo planteamos junto a Roberto Lavagna cuando estábamos en campaña y él lideraba, y lidera aún hoy nuestro equipo económico, que íbamos a actualizar los servicios por coeficiente de variación salarial. Tanto aumenta el salario, tanto aumenta la luz. Tanto aumenta el salario, tanto aumenta el gas, porque si no, se favorece a las empresas y se perjudica al ciudadano de a pie, que muchas veces... Porque acá se habla mucho de la paritaria, ¿no? Sí, le iba a preguntar por las paritarias. Ahora, ¿y el que no tiene paritaria? El changarín, el piletero, el jardinero, el que trabaja de albañil a veces, ese no tiene paritaria. 40% de economía en negro, ¿no? Exactamente. Claro, es cierto, sí. Esos pierden mucho más. Ese plomero que depende del laburito que le encargan y que por ahí le dejaron de encargar. Entonces... nosotros tenemos que tener una economía en la que los indicadores sigan un sistema de actualización que vaya de la mano, para que no se caiga la gente. Porque los primeros que se caen son los que están en la economía informal. Pero además, 40 puntos de inflación el año pasado, más de 20 puntos de inflación este año, y con una paritaria del 18. Y el paro de la CGT, ¿no? Que se viene.
¿No está en buenas relaciones el gobierno con la CGT? Bueno, estaba. Yo creo que las cosas Sí. se han complicado. Se ha complicado. Y efectivamente, Perdón, discúlpeme, diputado, que le interrumpí. el año pasado ya hubo un atisbo de esto que terminó cuando estuvo lo del bono, que Claro. vino, que eso descomprimió. Lo que Pero pasa que la situación es complicada. hubo La CGT también tiene sus problemas políticos internos también, obviamente Sí. se juntan las dos cosas. Pero además ¿no? hubo despidos, hubo Sí, un hubo, acuerdo eso lo sabe. que Sí. supuestamente No se cumplió. Exactamente, Eso es hubo verdad. despidos. Sí, sí. Y piense usted, Mirta, Y hay que todavía despidos. Bueno, pero los exactamente. empresarios son muy culpables de eso. Precisamente, pero hubo un acuerdo empresarios, trabajadores y Ajá, Estado, ajá. y el Estado era el garante. Es el Estado el que por su fuerza debe garantizar el cumplimiento de los trabajadores y de los empresarios. Recién hablábamos de corrupción. Sí. En la Argentina no hay empresarios presos por corrupción. Sacando el caso de Báez, van políticos presos y no van empresarios presos. En la Argentina ¿Se los conoce? sistemáticamente... Bueno, mire, la contratación de la obra pública está cuestionada desde hace décadas en la Argentina. Y son los mismos de siempre. Y pasan un gobierno, el otro, y entonces lo que digo es, el rol del Estado es equilibrar fuerzas. Y tiene que proteger al que no se puede defender solo. En seguridad, el Estado es el que usa la fuerza para proteger. En la economía, usa la fuerza para equilibrar las relaciones, para que el plomero no dependa de la fuerza del que tiene plata, sino de un régimen de equilibrios en la sociedad. Ese equilibrio también es otra de las cosas que hemos trabajado juntos durante todo el año. Habla de la necesidad de una reforma impositiva, una reforma al sistema de impuestos, porque lo cierto es que hay sectores económicos privilegiados que no pagan impuestos, que han ¿Cuáles, por tenido ejemplo? reducción de La impuestos. patria financiera. La patria financiera. El que especula es casi inconcebible. Nosotros hemos hecho un reproche durante mucho tiempo al gobierno anterior. ¿Por qué la señora de Kirchner tantas veces, y no me meto todavía con los temas de la corrupción, pero tantas veces ella nos contaba en sus declaraciones juradas que el aumento de su patrimonio era por alquileres y plazos fijos, más allá de la ilegalidad del origen? Y yo, como una persona que después se para en el micrófono de la cadena nacional y habla de agregarle valor a lo que producimos, ella tiene un patrimonio basado en la plata depositada especulativamente en alquileres y plazos fijos. ¿Cuál es el ejemplo, no? Por algo que le falta Igual a la hay algo que Argentina parece que no se es puede tocar, ejemplaridad. más allá de lo que recién planteaban de la renta financiera en cuanto a la reforma impositiva, que es el impuesto a las ganancias para los jueces, no para el Poder Judicial. La verdad que es imposible. Cuando se discutió ganancias... A partir de ahora sí, a con la partir de ley, ahora, pero con la ley... son Los intocables años que hace que aquellos... se viene discutiendo esto. Ahora con la Años. ley está incluido Para el los tema de nuevos, ganancias para los nuevos, Yo por el preferiría tema de que los fuera juicios. para todos. ¿eh? El problema es que después perdés en la justicia, Claro, sí, ¿no? sí, Porque son parte y árbitros. El cálculo que habían hecho algunos legisladores con los que yo hablé 6.500 eran 6.000 millones años. millones, para poner números redondos, 6.000 millones de pesos al año. Es mucho dinero. Es muchísimo Ustedes dinero. piensan que cuando se discutía ganancias, de dónde obtener recursos, si hablaba del impuesto al juego y de otro tipo de gravámenes, no llegaban ni siquiera a estos 6.000 millones de Juego pesos es un al poco año. más, con- Es una cifra ¿Y muy ¿Por qué no alta. pagan impuestos los jueces? Porque no quieren. Se amparan en la intangibilidad de sus sueldos. Hay algunos que estaban a favor Muy de pagar. pocos. muy El pocos, propio sí. titular de la Muy Corte pocos. Suprema se expresó en Sí, contra, sí. Lorenzetti. Sí, Rosati sí También está a es- favor de los Rosati sí. nuevos Rosati, diputados, sí. Rosati, Pero sí. Perdón, yo creo que bien, ¿no? también hay un tema que es clave y creo que toda la dirigencia política en conjunto muchas veces está muy lejos de lo que piensa el ciudadano común. O sea, no miran al ciudadano común. O sea, esto se los digo a todos, cada vez que yo me junto con cada uno, ¿no? Yo creo que muchas veces se centran en discusiones o en conflictos entre ustedes mismos y muchas veces no llegan a escuchar verdaderamente al ciudadano común. O sea, ¿En esto qué me lo refiero... notas, Matías, por y lo noto ejemplo? porque, por ejemplo, el tema de seguridad yo creo que es lo que estamos más sufriendo todos los argentinos en la actualidad. O sea, uno sale a la calle y pregunta y creo que ya no hay nadie que no le hayan robado. No hay nadie. Es cierto. Esto Es cierto. cualquiera con el que hables. A Sí, todo el mundo le robaron. Y ya estamos entrando, estamos casi en el límite de que ya ni siquiera nos sorprende el asesinato. O sea, ya nos estamos acostumbrando como sociedad a que todos los días escuchamos crímenes. Hoy ya no hemos nos visto el sorprende. asesinato de dos Florencio chiquitas, Varela, de Florencio Varela, Terrible. terrible, Yo creo eran que- menores además, menores. Pero creo, Mirta, Sí. agregando lo que dice Matías, ¿no? Creo que en el fondo no hay ganas de discutir el tema de fondo. Argentina necesita cambiar la ley de ejecución penal. Sí. Matías está acá sin saber si le van a anticipar la libertad ¿Pero al por qué lo delincuente. hacen? Lo hacen para mortificarnos. ¿Por Porque qué? hay un régimen de alguna manera de licencias que se ha ido consolidando. Y en la Argentina 10 años de condena tienen que ser 10 años de cárcel.
Por eso hemos planteado la reforma de la ley de ejecución penal y no la quisieron tratar. Hay una libre interpretación que se le brinda a los jueces. Sí, claro. A los jueces se le brinda hoy, la verdad, una libre interpretación de la ley, confundiendo en muchos casos lo que es un derecho de un beneficio. Hay muchos jueces que interpretan que es un derecho la libertad condicional, la salida transitoria, y no importa el hecho de si esa persona está en condiciones o no de reinsertarse en la sociedad. Recordanos tu caso, Matías. Sí, mucha gente no lo conoce. Sí, claro. Cuando yo tenía 16 años, un socio de mi papá aparentemente tenía una deuda económica con él, es lo que me dijeron. Mis padres habían hecho denuncia de amenazas porque nos amenazó durante un año que nos iba a quemar vivo a todos. ¿Telefónicamente? Telefónicamente. Hoy, 23 años después, la denuncia de amenaza sigue siendo lo mismo, no se le sigue dando bolilla, ¿no? Quiero aclarar esto porque es importante la cantidad de años que pasó y no se modificó nada. Denunciaron las amenazas, nadie hizo nada, y el 17 de febrero, ahora la semana que viene, se van a cumplir 23 años. Este hombre... Yo me acuerdo, en Flores tu casa. En Flores. Hay una Estábamos cosa durmiendo, y 3:30 de la mañana roció con combustible la casa. Estábamos mi mamá, mi papá, mis dos hermanos, Fernando, Alejandro, de 14 y 9 años. Qué horror. Con nosotros vivía mi abuela. Un amiguito y un amiguito. Sí, sí. Claro, mi abuela, por esas cosas del destino, ese mismo día había venido acá a Mar del Plata. Con unas amigas. Con ¿no? unas amigas, Sí, exactamente. Y entonces mi hermanito invita a Nicolás Borda, de 11 años, a jugar a casa. Y bueno, me salvé yo solo. Ahora, por supuesto, hay que hacer una reforma del Código Penal, pero con las leyes vigentes también podría haber decisiones diferentes. Hay un componente también ideológico en muchos jueces, y yo creo que hay que desideologizar el tema de la justicia y de la seguridad realmente, ¿no? Lo que pasa es que Con toda la clave doctrina es que vos tengas Zaffaroni. parámetros. Una cosa es podrá y otra cosa es deberá. Por supuesto. Entonces, en la ley de víctima, la ley que tiene media sanción y que esperamos que los senadores traten y aprueben rápido, porque además estaba en el temario de extraordinarias, lo que establecemos, entre otras cosas, es el derecho a que Matías y los miles de Matías que hay en la Argentina sean parte. Resulta que el delincuente tiene un montón de derechos a la hora de protegerse, que está bien que tenga derechos, que tenga mecanismos de defensa, pero la víctima también tiene derecho a apelar la excarcelación, a apelar en el proceso, a revisar, digamos, de alguna manera las medidas y a controlar al fiscal. Y después el otro tema es, también tenemos que mirar en la Argentina el sistema carcelario. Sí, porque tenemos cárceles, tenemos cárceles que hoy son escuelas de capacitación de delincuentes y no, digamos, institutos de rehabilitación o de trabajo. Pero nosotros siempre por eso decimos que esto no es solamente que afecta a la víctima, sino que también al victimario. Claro. Porque al no darle verdaderamente un tratamiento como para poder mejorarlo, por decirlo de alguna forma, y reinsertarlo en la sociedad con las herramientas que lo puedan volver a reinsertar, esa persona vuelve a delinquir. Además, y por eso tenemos población carcelaria. El otro día me daban el dato respecto de los presos sin condena que hay en la Argentina, a propósito de la discusión de Milagro Sala, el 60%, me decían que los presos sin condena humana. ¿Cuánto hace que no ven una inauguración de una cárcel? Yo creo que hay una cosa que hay que destacar de lo de Matías, que me parece muy valioso. Ellos fueron víctimas de un hombre que en ese acto de salvajismo intentó hacer justicia por mano propia frente a un reclamo. Y una persona como Matías ha canalizado, sin resentimiento, sin espíritu de venganza, en un reclamo institucional, ¿no? Y me parece que esto es realmente ejemplarizador, que es una persona que lo que hace es golpear las puertas con una demanda tan sencilla pero tan importante, que es que las víctimas y los familiares sean parte del proceso, tengan acceso a la información, tengan un abogado gratis, y lo ha hecho institucionalmente. Ahora, algo que a mí me parece que también necesitamos entender es que no se puede, frente al delito, pensar solamente en respuestas de un Estado atrás del delito, atrás de los acontecimientos. El problema de la inseguridad no es un problema normativo que se resuelva con leyes. Necesitamos fundamentalmente que las fuerzas que tienen que tratar el delito sean más íntegras, más capacitadas, con más recursos. Hoy nosotros tenemos una policía que es, digamos, la fuerza que primero debe actuar frente al delito para evitar el delito, porque a la familia que tiene una víctima después no se le recupera su situación. Margarita, esto es un problema de los tres poderes. De los tres poderes, pero fundamentalmente de la anticipación, porque la verdad es que si nosotros tuviéramos una policía que estuviera en capacidad de hacer lo que se llama la inteligencia criminal, que es la anticipación
anticipación para desbaratar las organizaciones criminales antes de que cometan los delitos. La Tenemos prevención, otro enorme problema, que es la droga. La verdad es que no le damos la importancia que tiene hoy en la Argentina el problema enorme del narcotráfico que tenemos. Y esas cuestiones, la policía, el narcotráfico, están también vinculadas con la corrupción. Sí. Hoy la violencia tiene que ver con el acceso a drogas y armas. Y atrás del acceso a drogas y armas hay funcionarios corruptos que permiten eso. Ahora, ¿sabe Porque en qué? este país miran para otro lado, los aviones y los barcos salen como Yo creo si que no nada saben cómo y los combatirlo funcionarios ya. miran para Yo creo otro que no lado. saben. Ese es un punto que marca, mira, porque ¿sabe qué es lo tremendo de todo esto? Y no es un cargo, obviamente, a ustedes, sino en la realidad. Esto lo venimos escuchando hace 10, 15, 20 hace años, muchos porque años. efectivamente es algo conocido. El gran desafío, lo que marca Matías, creo, de la sociedad a las dirigencias, por supuesto, no todo es igual, el que tuvo en el gobierno no es lo mismo en la oposición, pero es ver qué se hace frente a esto, porque efectivamente lo que usted señala es correcto. El caso de Matías no era un caso de la inseguridad donde la prevención podía funcionar mucho, pero el tema de la droga, la exclusión y demás, se viene escuchando, y lo que falta es una acción que no es fácil, pero el ciudadano dice, pero ya lo escuché esto, Sí, decir sí, por sí, A, sí. por B, por C, por D. A eso me y refería, seguir lo que yo decía, y que todo lo falta mismo. ese La clave sin duda es la decisión política. Mire, Capacidad y y decisión. honestidad. Sí, sí, y decisión esas dos política. cosas no Claro, estuvieron en claro. los últimos años. Pero por supuesto, por Entonces, eso la verdad digo- es que si uno tiene un gobierno lleno de funcionarios corruptos, es imposible encontrar una respuesta distinta. A mí me ha dicho muchas veces, usted habla de obviedades porque habla de la decencia, pero ¿sabe qué? Durante No. tantos años tuvimos un vicepresidente procesado por Ah, coimero claro. hasta el último día. ¿Cuál es el ejemplo? ¿De qué manera se puede Sí. exigir a los de abajo La juicio oral respeto ahora, a ¿no? las leyes Sí. si miran para arriba y ven lo que han visto Lo que yo durante igual todos de esos eso años? quisiera- Esto es lo que quiero Sí, pero yo marcar. quisiera Hoy hacerle dos mire, cuestiones hoy, que... discúlpeme, hoy miraba, veía por televisión la mamá de una jovencita violada varias veces, que pedía abogados. Sí. Decía, yo necesito un abogado. Bueno, esa es la pelea Es la de- pelea de Matías, Un es dato, la ley- es la ley de protección Un de la dato, víctima. vino una mamá- El Estado le Pero esto paga, hay que para aclarar, que quede claro, pero disculpa, aparte, perdón, Matías, pero es que esto de para- que el delincuente lo tiene Claro, lo gratis tiene con los gratis. El impuestos que Estado pagamos le paga a un nosotros. delincuente. El Estado le paga a un delincuente, el abogado, y a la víctima lo deja a la buena de Dios. Sí, sí. Lo que estamos planteando es mismo derecho, cuanto menos. Obviamente estamos inclinando la balanza en protección de la víctima, pero la víctima de un delito tiene que tener la posibilidad de defenderse y el Estado tiene la Igual- obligación de pagar abogados, psicólogos, cuerpos médicos. Pero yo quisiera brevemente volver para atrás con lo que decía Nelson. Sí, no, solamente un dato. Una mamá vino al programa Intratables, le habían matado el hijo para robarle el celular. Una familia trabajadora. Sí. No tenía abogado, naturalmente. El delincuente a quien habían apresado ya tenía un abogado que le pone el Estado porque vivimos en un Estado de Derecho y está bien que así sea. Un penalista le pidió $40.000. Sí. a esta Caso de familia. Lanús, una chica Sí, que trabajaba correcto. conmigo. Sí. Así que conozco Ahora, bien. fíjese. la ley de Ya, víctimas, no increíble. solamente hablamos del abogado. Ayer se comunicó una mamá también, un caso la semana pasada a un chico de 16 años para robarle el celular. El chico entrega, como le dijeron en la casa, reaccionó así, entregó el celular, se dio vuelta para salir corriendo y los delincuentes le pusieron un revólver en el cuello y le dispararon. El chico se salvó, pero quedó cuadripléjico. Claro, tremendo. Está solo con su mamá. O sea, esto lo digo para que también se tome conciencia que muchas veces la destrucción no es solamente en la víctima que mataron, sino en todo el grupo familiar. No. Esto que decían de cuánto Y la cobra un vida de esa abogado. persona, la vida de Totalmente. esa persona. Hay gente que tiene que, que pierde empleos, tienen que vender la casa para pagar un abogado y poder constituirse en una causa. Hay gente que queda postrada en una Para cama, cuidar a necesita ese apoyo. hijo, la madre Totalmente. tiene ¿Cómo que- hace esa mujer ahora? deja su Hace trabajo poquitos para días cuidar a ese estuve hijo. con la mamá y parte de la familia de Brian. Sí. Ah, claro. Y uno de los chicos de la familia perdió el trabajo en un corralón sanitario precisamente por ocuparse de acompañar a la mamá Claro. en una pelea. Yo quisiera, Nelson, decirle que hay un tema de decisión política, porque nosotros tenemos presentado reforma de Código Penal, reforma de Código Procesal desde el año 2013. Y la verdad es que no hay vocación de discutirlo. Bueno, yo lo sé, por eso digo, pero ¿sabe qué es lo que quiero marcar? Por eso, y digo, pongo lo personalizado, que ustedes se han preocupado, pero para la ciudadanía está esto de la generación de la dirigencia, ¿no es cierto? Decir, pero bueno, escucho esto, y la ciudadanía tiene la idea que el diputado tiene un poder, tiene un valor. Sí, Escucho es esto verdad, y nada pasa, escucho casi como comentarista, lo marco como responsabilidad de la dirigencia en general, no para ustedes en No, particular, está claro. Y además le digo que sí se puede ganarle a la inseguridad
Y nosotros Sí, a se nivel puede, local sí. lo demostramos. Yo bajé 87% el delito en Tigre, con cámaras, con móviles, con descentralización de la justicia, con un sistema, con un botoncito que cada vecino de Tigre tiene en su celular y que le permite estar en contacto con la policía, con los bomberos, con la ambulancia. Ahora, hay que poner inversión. Tigre tenía 0 de presupuesto en seguridad municipal y pasó a tener 14.5 del presupuesto. Y hay que tener además la decisión de, por ejemplo, Seguro. a mí en 6 años como intendente me tocó echar 17 o pedir la remoción de 17 comisarios. Ustedes tuvieron Porque un resulta, hecho personal tuvimos, terrible, Urbani terrible. fue Pero, el que me Sergio, marcó. igual, yo lo que yo decía al comienzo del programa, a ver, quizás yo estoy recontra agradecido lo que ustedes lo dijeron, y salió de ustedes el proyecto, nos pudimos sentar a hablar todo, pero ¿no sienten, por ejemplo, que faltó esa fuerza en diciembre? ¿En al el estar Senado? en el Senado, ayudarnos Yo creo a... que los Esto es lo senadores que nosotros encierran- sentimos, ojo, no es no lo tomes ni a crítica. No, pero y además es lo algo que me tomo parece como que está desafío. bueno a esto hoy. Nosotros nos sentimos completamente solos en el Senado. Sentimos mucha fuerza en diputados, de todos ustedes. Pero la verdad que en el Senado, yo los veía a todos ustedes en la televisión y el único tema era ganancias. Y nosotros estábamos a gritos, nos paramos ahí en el Congreso, obviamente. Somos de manifestarnos, somos todo el grupo de mis compañeros de Para que no te pase, que hicimos la convocatoria el año pasado. No los voy a nombrar para no olvidarme de ninguno y después se enojan. La verdad, nosotros fuimos en forma pacífica, no cortamos calles, no hacemos piquete, no hacemos nada. Nos paramos ahí, fuimos a hablar con cada uno y necesitábamos quizás el apoyo de ustedes desde el lado, digamos, de la oportunidad que tienen ustedes, que estaba todo puesto en el tema ganancias, en decir, bueno, hay que tratarlo ahora porque es urgente y ahí voy en las prioridades, ¿no? Sí. Yo no sé si vos te acordás, Matías, que cuando hicimos Margarita y yo la conferencia de prensa a fin de año, planteamos este tema como un tema que le íbamos a exigir al Senado. Sí. Y extinción de dominio. O sea, la ley de extinción de dominio, que Y así también fue es como un salió trabajo en nuestro. diputados. Claro. Cuando la metimos frente a las otras leyes que el gobierno impulsaba, nosotros poníamos Sí, sí. siempre esto como condición, ¿no? Bueno, ¿Cuál ahí es tuvieron esa la discusión ley con de el senador Guastavino, que fue la ley de dramático. extrañamiento? ¿Qué es lo que está pidiendo Fructuoso Álvarez? ¿Cómo se La llama? ley de extrañamiento, Fructuoso Álvarez González. Ah, González. Es una ley que beneficia a los extranjeros, que es, si uno se pone a analizarla, hasta es desproporcionada para el delincuente nacional. ¿Por qué? O sea, el delincuente extranjero, una vez que cumple más de la mitad de la condena, puede optar por esta ley de extrañamiento. El beneficio que tiene es que lo expulsan a su país de origen y el tema es que la pena queda completamente terminada, finalizada. O El sea, gran- que podría volver y no tener que completarla. Exactamente, o sea, porque la causa queda cerrada, es como si él ya hubiera cumplido. Van a recordar el caso del robo del Banco Río, Sí, claro. Sí, ¿se acuerdan? Que El al poco uruguayo, tiempo, el uruguayo, que sí. estuvo muy Vitete poco, Sales, ¿cómo se llama? exactamente, Vitete, Sí, Vitete Vitete Sales. Sales. que al poco tiempo de cumplir, había cumplido Sí, no sí, casi sí, nada, pidió la ley de extrañamiento, se fue a Uruguay y ahí está. Sí, sí, claro. Este todo lo que personaje robó. dijo que sabía quién me había robado a mí en mi casa. Sí, me acuerdo. Sí. Pero nunca lo investigaron. No, no. Yo estaba muy intrigada por saber No. si tenía algún dato. Sí. Bueno, eso Que es lo que lo pasa, diga. sin duda. El tema es que ponen como, perdón, Nelson, que ponen como digamos, la justicia lo que te dice es que la seguridad que te ponen es que tiene una prohibición de ingreso permanente a la Argentina. Bueno, porque Ahora la no se realidad... Que no se cumple, Claro. porque lo vimos en el caso de Brian, lamentablemente, Ahí un chiquito está. de 14 años, brutalmente asesinado, toda una familia de delincuentes Otro Brian vinculados con es narcotráfico, asesinado, exactamente, otro Brian. cuyos padres entraban y salían de la Argentina. Con sin un que agravante. suceda. Al chico, supuestamente, al menor, supuestamente, digo supuestamente porque hay una gran mentira alrededor de ese caso. Se dijo que lo habían expulsado del país. Sí, sí. No, no Y lo ese chico es expulsaron. argentino, Sí, claro. naturalizado Tiene peruano. identidad. Sí, Con lo cual exacto. se fue. Y puede volver cuando Ese menor tiene que ser perseguido por la justicia porque cometió un delito. Y tiene que pagar. Y tiene que pagar en un régimen penal juvenil. Ahora, me parece que es importante que entendamos que a veces las cosas un día suceden en los medios, pero después se siguen trabajando. Y creo que es clave que el trabajo se siga, porque a nosotros muchas veces Pero nos no hay pasa... que llegar a esa situación extrema. No, claro. Hoy Claro. Matías decía antes, parece que se toma conciencia cuando a alguno de nosotros Exacto. nos matan un familiar. Y no, yo siento que lo que nos falta hacer sobre Sí. todo es no llegar al caso extremo, no llegar a tener estas cuestiones tan graves, tan aberrantes, esos crímenes Es que es tan tal cual, aberrantes. pero Debemos hacer pero muchas Margarita, cosas antes para yo evitarlo. te lo contaba recién fuera de Claro. cámara. Nosotros cuando entramos al Senado,
la realidad que ni siquiera la habían leído. Sí, claro, así fue. Entonces esto, desgraciadamente, es lo que, a esto de estar que siguen trabajando, pero en el Senado, es más, ni sabían que estaba puesta en Igual hay extraordinaria. una contradicción, porque bueno, Nelson ¿No? lo sabrá, nosotros desde los medios, la verdad que el tema está instalado Sí, es absolutamente, el de la increíble. inseguridad. Todos los días en los canales de noticias, en programas de actualidad como Intratables, es un tema. Sin embargo, y en los temas de agenda de la opinión pública, está a tope. Inseguridad, trabajo, inflación. Ahora, para la agenda de la dirigencia política pareciera que no, porque sinceramente que en senadores no hayan tratado la ley cuando tenía ya media sanción es realmente muy llamativo. O sea, claro, sacamos varias. Quiero aclarar, mencioné no, pero además recién quiero aclararle a A mí hay un Matías, tema que me interesa mucho, el de las escuchas telefónicas. Ajá. ¿Son legales o no lo son? las que tienen orden judicial Las son que tienen orden legales, judicial, las que sí. no tienen orden judicial no. Las últimas Las dos de- que las de aparecieron, sí. Cristina Comparrilli, Las de por Cristina ejemplo. Comparrilli Son eran legales. legales, Las porque había estaban en el pedido el marco, juez, ¿no? claro, de una Sí, causa sí. judicial por la cual Parrilli acaba de ser procesado, Sí. que es el no haber buscado al prófugo más buscado de la Argentina, que era Esteban Ibar Pérez Corradi, Pérez por el Corradi. triple crimen. De esa causa no quedó implicado, pero sí Parece que por la el tema de CIDE la le allanó efedrina. todo el camino, ¿no? Bueno, Tenía tenían la pasaporte, localización le otorgó precisa. pasaporte, sí, claro, Esto fue en claro. agosto de 2015, Sí. previo a las elecciones Sí, sí. del año pasado, del año 2015 precisamente. El gobierno en ese momento de Cristina Kirchner con Parrilli, que estaba en la Secretaría de Inteligencia, tenía la localización precisa de Esteban Ibar Pérez Corradi en Paraguay y no lo buscaron. Luego cuando Él lo desmintió en la conferencia de Por prensa. eso yo Bueno, me pero lo refería procesó la que justicia, no hay ¿no? solución al Claro. problema si hay complicidades en el Seguro, poder sin político. duda. Connivencia, Lo primero la que hay que hacer es connivencia. sanear Sí. a las instituciones. Si ahí hay complicidades, no los sin duda. buscan, no hacen nada. Cuando usted estuvo en el gobierno, ¿nunca le dijo una palabrota a Cristina? No, a mí no, pero yo soy bastante Tuvo suerte. particular. Soy particular de carácter, porque si a mí me hablas mal, yo te contesto mal. Yo soy un tipo recontra llano, pero, Sí, sí. pero tengo mi carácter. Reacciona. Y si a mí, digamos, me hablas mal, te contesto mal. Si me hablas bien, te contesto bien. Y como siempre digo, yo, digamos, las más difíciles las puedo encarar si me convences. Ahora, si me querés llevar a patadas, no me llevas ni al Igual, paraíso. discúlpeme Mirta, más allá del exabrupto, Sí. del modo de utilizar el lenguaje, lo importante y trascendente de esas escuchas es que queda en evidencia que estaba hablando la expresidenta con Sí. uno de los funcionarios más importantes de su gobierno vinculado a la Secretaría de Era su mano Inteligencia derecha, y le sí, estaba sí. hablando de armar causas, Sí, 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 le sí, estaba sí, hablando sí. de apretar jueces. Bueno, de Eso hecho- es muy corrigió. importante. de Después hecho- se corrigió un bueno, poco, porque ¿no? sabe que la escuchan, ¿no? De hecho, Pensó que la todos, escucha existía. muchos los que los enfrentamos, y en nuestro caso además nos tocó en el 2013, en un momento en el que se jugaba en la reelección, convengamos que lo vivimos en carne Sí, propia. claro, usted tuvo el asalto en su casa. Claro. Sí, yo tuve un agente de inteligencia que Sí, está sí. condenado a 18 años de prisión y que hubo un armado de causa para tratar de liberarlo por parte de un fiscal, el doctor Palacios Sí, sí. de Pilar, que ahora está suspendido. Y que está suspendido porque en todas las escuchas aparece armando la causa junto con la esposa del detenido, del preso. Y la verdad es que me parece que hay una metodología de usar la justicia y de extorsionar con fuerzas de inteligencia y de seguridad que viene desde la época de la dictadura, ¿m? pero que trae una inercia. ¿m? Y me parece que si no generamos un mecanismo de control sobre esa lógica y un acuerdo de política de Estado en lo que tiene que ver con fuerzas de inteligencia, con sistemas de escuchas judiciales. ¿Usted cree que existe actualmente? Lo denunció la doctora Carrió a Magdalani, la denunció, Sí, sí, ¿no? claro. A Magdalena. Bueno, Pero además hay un problema que es de fondo. Cuando se discutió la reforma de la ley hace un par de años atrás, en realidad, no se discutió lo de fondo. Le cambiaron el nombre a lo que era la CIDE y pasó a ser una agencia. Y hay tres cuestiones que no se discutieron. La primera es el personal. ¿Quiénes son los que trabajan? ¿Qué capacidades tienen? La segunda son los recursos. Siempre el manejo de la plata, de la inteligencia, los gastos reservados, nadie conoce ni cuántos son ni quién los maneja. Y lo tercero, lo más importante, es la información. ¿Cuál es la información que buscan, que obtienen, que retienen, para quién, qué tipo de información, en qué se usa? Sobre esos tres puntos no hubo ninguna discusión. Yo tengo una opinión particular, personal, creo que se debería disolver, se debería disolver.
Aquí hay que barajar y dar de nuevo con la inteligencia y tiene que estar a otro. Pero para evitar el conflicto externo, o sea, en los países serios, digamos, la inteligencia sirve para evitar hipótesis de conflicto. Bueno, recordemos que acá hacía inteligencia Milani en el ejército y tenía más recursos que los que tenía el área de inteligencia. Ahora, acá hay un Estado. elemento importante porque tiene que ver, obviamente, acá hay una problemática compleja, porque están las escuchas, digamos, la legalidad de las escuchas. El tema es la filtración de las escuchas, que es otro de los temas. La información que yo tengo es que la información de las escuchas genera mucha sospecha de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia. Que estas escuchas tienen que ver también con una utilización, es decir, está el contenido que es escandaloso y con un intento de utilización política también de las escuchas en un momento determinado en el cual precisamente el jefe del Servicio de Inteligencia, Gustavo Arriba, está muy cuestionado. Las escuchas aparecen prácticamente en consonancia con esto. Por eso digo, esto es información. El presidente siempre elige amigos que lo comprometen. Sí, eso es una mala decisión. Es decir, desde ese punto de vista, Macri repite un paradigma de otro presidente. Como Centurión, Arriba. Lo de Angelici no es un elemento menor, porque efectivamente debe haber otras escuchas de Angelici en la cual Angelici opera no con... Él dice que volvería a hacerlo. Bueno, lo cual es tremendo, es tremendo, digamos. Es un individuo que se enorgullece de su acto de ilegalidad y de inmoralidad, ¿no? No, además el caso Angelici está judicializado, porque más allá de las denuncias mediáticas, Elisa Carrió lo denunció a Angelici a poco de asumir Mauricio Macri en el gobierno por una causa que tramita como tráfico de influencias que instruye el fiscal Federico Delgado y que tiene el juez Casanello. De modo que ese tema está en la justicia y la escucha no hizo más que evidenciar que esa denuncia tenía cierto sustento, ¿no? Realmente. Y no es casualidad que hayan aparecido casi en simultáneo una escucha que compromete al gobierno anterior y otra escucha que compromete a la administración Macri. Y ahora la ANSES hace un contrato con Boca Junior y le pagan 35 millones de pesos. Cosas que son inexplicables, escandalosas. Lo de Arriba, sobre todo, para mí está ahí en el punto del escándalo porque toca muy directamente al propio presidente, vive en su casa, es su persona de confianza. ¿Y el tema del correo? Bueno, el tema del correo es grave. Eso es un escándalo. En el tema del correo yo creo que lo más reprochable, y sin embargo de esto no se habla, es que Macri como accionista de SOCMA no pagó al Estado lo que le tenía que pagar, ¿no? Y ahí es donde se genera todo este conflicto. Después viene obviamente la responsabilidad del último gobierno, que la inacción del último gobierno es la que determina la licuación de la deuda. Ahora, lo cierto es que una deuda que originalmente era se decía en ese momento, 300 millones de pesos o de dólares, porque hay algunas dudas sobre si estaba o no especificado, hoy en el acuerdo que han firmado, eso pasa a ser, o el Estado recibiría por el acuerdo 120 millones de pesos, lo que quiere decir 8 millones de dólares. Entonces, una deuda que era de 300 millones de dólares, 17 años después el Estado va a cobrar 8 millones. Ahora, más allá de la discusión, a mí me parece que, le quiero decir una cosa, ahí está lo que yo le decía, qué lejos que está la dirigencia política del ciudadano. Cuando hablamos, vuelvo al tema del abogado, la primera respuesta que uno escucha es no hay plata para el abogado, para la víctima. Entonces, cuando uno escucha como ciudadano las cifras que ustedes hablan, las cifras que se mueven en la política, uno dice, ¿cómo puede ser que la respuesta sea que no hay plata para un abogado para la víctima? Yo tengo una hay un dato más que me parece que es importante. Aguad dice, nunca le cobraron, y lo que nosotros dijo que hicimos, debido era el causante, ¿no? Claro, él dice, durante todos estos años, y eso es cierto, le debieron haber cobrado la deuda y no se la cobraron. Nosotros lo que hacemos ahora es ir a cobrársela. El problema es cuáles eran las atribuciones que tenían para hacer esa quita, porque lo que hay que entender es que si por ingenuidad o por dolo todo lo que el gobierno anterior no hizo, que fue no cobrarle, eso le produjo al Estado y a las cuentas públicas un daño enorme. Ahora, la contracara del perjuicio al Estado y a las cuentas públicas, ¿cuál es? La ganancia y el beneficio de la familia Macri. Pero el problema es que durante político, todo ese tiempo ellos se quedaron con esa plata que no pagaron. ¿No le pasó a los hijos él? A los hijos. A veces es difícil. Hoy, claro, hay una nota de Alejandro Alfie que dice que hoy día ya no es de Franco o de Mauricio Macri, sino de los hijos de Macri y de los hermanos de Macri. Cuando dejaron de pagar, el presidente era accionista de SOCMA y dejó de pagar. Entonces, ¿cuál es la autoridad del presidente?
presidente cuando nos llama a todos a la responsabilidad fiscal, a cumplir con nuestros compromisos fiscales, y la verdad, él no le pagó al Estado. Sí, claro, es un Él no le escándalo, pagó al sí. ¿Usted Estado. quiere decir algo, diputado? Para mí hay tres cosas centrales en este tema. La primera, hay una responsabilidad del abogado que firmó, que tiene que tener la responsabilidad de un ministro. Tiene que haber una resolución ministerial, porque hay un decreto que regula el cuerpo de abogados del Estado y que para hacer ese tipo de conciliaciones obliga a que haya autorización de un ministro. ¿Quién es el ministro que autorizó? Es lo primero que el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones quiere saber. Es el diputado Juan Brugué. Lo segundo, me parece más hablando de lo que decía Matías recién. Estamos hablando de si son 70.000 millones, 1.000 millones, 800 millones. Y la verdad es que el problema de fondo es que el ciudadano de a pie que espera que le paguen al abogado cuando es víctima de un delito, que espera que no le aumenten el teléfono celular o el gas o la luz, ve que una empresa del Estado, de la familia del presidente, que una empresa privada de la familia del presidente se termina beneficiando contra la plata del Estado. Y dice, ¿cómo? No hay plata para que yo pague menos impuestos a la ganancia, pero hay plata para condonarle a la familia del presidente. Y después me voy a tomar el atrevimiento de hacer una sugerencia, una propuesta. Yo quisiera proponerle al gobierno que vuelva para atrás el acuerdo y envíe el expediente al Congreso. Claro. Que el presidente no cometa el error de seguir adelante, porque la desilusión sobre la marca que puede significar la corrupción de un gobierno que expresaba cambio puede ser muy fuerte. Sí, sí. El baño de desilusión de un cambio que en materia económica no llegó y que, digamos, de alguna manera podía sostenerse desde la transparencia, si el gobierno mancha con esta mancha el manto de cambio que representaba la desilusión, va a ser muy fuerte. Es que es un problema político para el ¿No se gobierno reunió con Macri? los opositores ayer? Se iba a reunir, ¿no? Pero Casa de fíjese, Gobierno. Pero es que Mira, eso si se yo resuelve en la contraigo- justicia, si yo no en un contraigo- café con sí, opositores. claro, sí, sí. Mirta, a ver, yo puedo ir a una reunión y usted me puede mostrar un expediente y yo Claro, le puedo hacer pero una así no pregunta. es la cosa, Así no no. se resuelven, son temas de Estado. No, pero igual 70.000 millones, Sí. 30.000 Pero fíjese, millones, si yo 10.000 contraigo una deuda con millones. usted, si yo contraigo una deuda con usted y a mí me dan un plazo a pagarla de 15 años a un interés del 7%, que está por debajo del mercado claramente, más allá de que hablen Es la el ley de préstamo convertibilidad, más la ley de barato que hay en quiebra. la Y al Argentina, mismo tiempo, este es un dato que quizá pasó desapercibido, 15 días antes de firmar este acuerdo, por el cual le condonarían esta deuda, el propio grupo SOCMA, es decir, de Macri, le presenta una demanda al Estado por incumplimientos mutuos y le pide que le pague con una tasa de interés del 11%. Es decir, están esperando cobrar una indemnización del Estado para cancelar su propia deuda. Es verdaderamente un escándalo. Yo creo que el problema es político, más allá de la discusión Además, técnica, si son no 70.000 es millones ni o el no, primero perdón, ni el porque no es único la primera caso, vez. No, claro. Cuando Macri saca por decreto una modificación de la ley de blanqueo para Sí. permitir incorporar a los familiares, está incurriendo en la misma situación y concepción, La digamos, protección política. que le ¿no? da arriba. Es grave. La eso, es muy protección grave. que da Franco arriba. Macri se había despegado ya, ¿no? Bueno, no sabemos eso ¿Sí? realmente. Eso lo Se lo sabemos había seguido ahora. a su hijo, ¿no? Eso lo sabemos recién ahora. Son cosas muy poco claras de ese grupo, que además hay cosas formales que hay que ver qué pesan en el fondo, digamos, porque ese es un grupo donde la figura de Franco Macri sigue siendo... ¿Y cómo se sale de esto? Porque hay que recordar una cosa, Mirta, A ver. Franco Macri fue un hombre clave en la época del kirchnerismo con los negocios con China. Y fue Franco Macri, a quien hay que recordar, una de cuyas declaraciones fue en el año 2014, que dijo qué bien le vendría al país un presidente de la Cámpora. Además, así que Franco Macri era un hombre muy activo, hubo un problema muy fuerte con Florencio Randazzo, que alguna vez comentará con el tema de los ferrocarriles, ¿no es cierto? Porque cuando Florencio Randazzo ingresó, hubo algunos acuerdos que estaban en danza con el tema del Belgrano Norte, que lo involucraban a Franco Macri, Belgrano que Norte, generó sí, sí. un verdadero problema. Así que esta idea de Franco Macri ajeno no es tal, porque Franco Macri viajaba con Cristina China, digamos, tenía presencia No activa haberle en la cobrado expansión. Tenía esta oficinas, deuda durante tenía los 12 oficinas en China. años, Por supuesto, obviamente. durante 12 años no le cobraron la deuda, le han transferido un beneficio a Así es. costa de las cuentas públicas que ha sido enorme. Sí. Ahora, cualquier gobierno del post-kirchnerismo
debió haber tenido Sí. el extremo cuidado. Nosotros hemos tenido 12 años de una devastación institucional, en realidad. El abuso de poder, que lo hemos visto en la relación con los poderes del Estado, la aparición de los nuevos grupos económicos, la política, la economía, el manejo de los derechos humanos. A eso agreguemos el estancamiento económico, la inflación y la corrupción. ¿Cuáles eran los desafíos más importantes del gobierno que viniera después? Yo digo, hasta la sobreactuación de la defensa institucional. Debieron haberlo sobreactuado. La sobreactuación de la transparencia, tan cuidadosos, y obviamente una economía con sentido social, con sensibilidad social. Ninguna de esas tres cuestiones centrales han atendido. Ahora, ¿no? lo grave de esto, porque recién lo decía el diputado, porque el tema económico obviamente uno lo critica, son otras variables, ¿no? El gobierno puede acertar o no, pero no es el único protagonista. No, de por hecho, supuesto. Pero en esto sí, en el tema del correo de Arribas y demás, son temas ejecutivos en donde el presidente diga, hágase tal cosa, y se hace, efectivamente. Así que, por eso lo que marca el diputado y la diputada es muy importante. La responsabilidad del gobierno en este hecho es máxima, y por supuesto lo involucra, ni más ni menos al presidente de la República. Pero ¿no? además, Nelson, como le decía recién, hay una sensación de desilusión producto de que la plata no alcanza. Si a esa sensación de desilusión se le agrega, de alguna manera, otra desilusión, que es la desilusión por la decencia pública. la decencia y la promesa de honestidad, que no fue tal, creo que el dolor y el tránsito que tenemos que recorrer es un tránsito complejo. Me parece que el gobierno en esto tiene que mostrar que de verdad le importa, y que además de ser, digamos, quiere parecer. Entonces, sí, muy este importante. expediente puntualmente tiene que deshacer el acuerdo, desacreditar la firma del jefe de servicios jurídicos y enviar el expediente a la Comisión de Comunicaciones del Congreso. Correcto. Parece que es la solución mejor y la única en el salida Congreso, sí, que sí. tenemos en este tema. Sí, sí, Lo sí, que pasa es que ya efectivamente. no puede solamente el gobierno tomar una decisión, porque hoy hay un dictamen de la fiscal, Claro. porque lo cierto es que nos hemos enterado de esto, que se firmó Sí. hace 8 meses atrás, porque hoy hay una fiscal que dice, el acuerdo que firmaron en junio del año pasado es abusivo y es perjudicial para el Estado. Es una fiscal muy sólida que no es de Claro. justicia legítima. Lo que Hoy, hicieron en frente Barra Conjuntiva a ese Legítima no es dictamen de eso, la ¿eh? fiscal, hay una cámara comercial que es la que va a tener que tomar una determinación. Entonces, hoy creo que ya están metidos en un lío, obviamente por, me parece que errores muy graves del propio gobierno. Pero insisto que hay que empezar, hay que remontarse a esto, a que la familia no pagó, el gobierno anterior por los negocios que tenía con Franco Macri no le cobró la deuda, y esto llegan, yo hasta digo en favor del ministro. El ministro dice, y creo que podría haber sido así, que él podría haber sido pasible de una denuncia de incumplimiento de los deberes si él persistía en la conducta de no reclamarles. Lo que debió es haber tomado todos los resguardos, que es tener la legitimidad del acuerdo que se hiciera. Él dice, no lo hablé con el presidente. Es poco creíble. Claro. La verdad lo hubiera hablado y capaz que se salvaban de semejante cosa. Además, un tema que, como bien dijo Nelson, digamos, arranca en junio. Sí, Nos sí, sí, enteramos sí. ahora. Fue 6 meses de Pero asumir el arranca presidente en junio. Martín. Sí, sí, sí. Y además, Es lo irregular. doloroso es que un día vemos que se tiran con una escucha, como bien decía Débora, que es una escucha de la corrupción kirchnerista, otro día otra escucha de la corrupción macrista, y en el medio está la gente. Y en el medio está la gente que necesita creer que este año nos va a ir mejor en la ¿A usted lo economía. escuchan? ¿Quién? El gobierno. A veces, cuando le conviene. Cuando lo necesitan. Cuando me necesitan. Fue muchas veces durante el año. Pero le voy a decir la verdad. Usted hizo un viaje con el presidente, ¿no? Sí, por supuesto. Y si hoy tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer por la ¿Dónde Argentina. fueron? A Suiza, a Davos, ¿no? Sí, pero yo creo que la Argentina, de la frontera para afuera, nosotros nos ponemos la camiseta celeste y blanca y tenemos que defender en Estados Unidos los limones, el maní, y tenemos que defender en cada embajada de la Argentina el trabajo argentino para vendérselo al mundo. Eso de frontera para afuera. Ahora, eso no me inhibe a mí de decir lo que pienso. Eso no me inhibe a mí de reclamar cuando creo que eximen del impuesto al champán o a los autos importados o a las tarjetas de crédito, de las compras en el exterior, pero después no le quieren bajar el impuesto a la ganancia de la gente. Una anécdota, para reforzar la anécdota, el presidente Macri lo presentó a Massa en ese momento como el futuro líder del peronismo. Ah, sí. ¿Se acuerda?
dijo, no dijo eso, lo dijo en inglés y lo que dijo es un futuro... un peronismo, por eso digo, pero fue fuerte. Digo, un líder opositor peronista con mucho futuro. Ahí habría que preguntarle a Margarita, ¿no? Porque yo no sé si este acuerdo que están acá esbozando para las legislativas de este año medio término se proyecta 2019 o no, porque si es el futuro líder del peronismo, claro, por eso digo, habría que preguntarle a Margarita si está Yo creo que Massa está en condiciones y en capacidad de ser un líder a futuro de la Argentina que trasciende el peronismo. Y esa es un poco la idea de lo que nosotros trabajamos, es construir una alternativa política amplia, plural, sana. Nosotros compartimos esa intención, por supuesto. Vamos paso a paso, por supuesto. Lo que digo es que tiene las condiciones y las capacidades para hacerlo. Usted está muy encima, discúlpeme, diputado Massa, pero está muy por encima en la opinión pública. A favor. Sí, pero me parece que uno trata de aportar en algo que debe ser colectivo y constructivo en este momento. Muchos me dicen a mí, no deberías ir, no deberías estar con Massa. Le critican a Massa haber formado parte del kirchnerismo. Y en esto me parece que hay que ser muy sincero. Massa no es el único exministro del kirchnerismo. Son exministros del kirchnerismo personas, para mí, tan pero tan respetables como Labaña, como Lustó, como Graciela Ocaña, como Gustavo Vélez, como Ginés González García, como Lino Barañao. Yo tengo la mejor opinión de toda esa gente. Discúlpeme. No, pero discúlpeme que le termino de decir esto. Pratgay, Rosati, todos estos que estoy nombrando, que son muy buenos, o ya la nombré Ocaña, todos ministros o aliados de este gobierno. Ahora, tenemos hasta un caso, Débora, que es el doctor Rosati, ministro de Justicia de Kirchner y hoy miembro de la Corte propuesto por el presidente Macri, un embajador como Lustó. Entonces, la verdad, no es posible la descalificación de alguien por haber formado parte de un gobierno del que mucha muy buena gente formó parte. ¿Cómo cayó la foto del Frente Renovador o de parte del Frente Renovador con los líderes del kirchnerismo en diputados cuando fue la votación? No, nosotros, digamos, justo Margarita estaba de viaje, nosotros ese tema lo hablamos, 11 bloques. En todo caso, lo que hubo es mucha picardía del gobierno para tratar de politizar una discusión que era sobre el bolsillo de la gente. Con la intención de no tratar ganancias. Porque en el fondo, hasta las 12:15 de la noche, el gobierno llamaba a los gobernadores y les cambiaba pagos a las provincias por levantar diputados de adentro del recinto. Por eso Graciela Camaño toma la decisión de pedir la votación anticipada, que genera la reacción de una gran diputada como Silvia Los Penato, una gran diputada, una chica fantástica, que ese día reaccionó con mucha vehemencia y se hizo conocida por eso. De Cambiemos. Pero Sergio, ¿te acordás de ese día que se votó ganancias? Perdón, ¿no? Estábamos con la ley de la reforma de Vial. Además de Vial venían hace 12 años peleando para modificar, aumentar un poquitito las penas en lo que eran las muertes que tenemos por accidentes viales. Nosotros estábamos ahí, vos te acordás que fuimos a hablar con vos, que te dijimos, por favor, que lo voten. Increíble. Pero ¿sabes lo que hicimos, Mirta? Tuvimos que ir a hablar con cada uno de ellos, porque nosotros veíamos que iban a tratar ganancias, y se iban a levantar y se iban a ir. Y decíamos, no se va a votar de vuelta. 12 años esperando. Y estábamos rogando, por eso vuelvo a esto que yo decía, ¿no? Bueno, creo que uno de los temas por los cuales no terminaron de levantarse. No, bueno, pero fue precisamente porque estuvimos todo el día había quedado después. Claro, había quedado después. Que piden ahora que Cristina vaya a juicio oral por fraude en la venta de dólares, Y lo que dólar a futuro. Es lo que corresponde. Dólar futuro. Bueno, yo sigo pensando que las otras causas son más graves y que espero que rápidamente vaya a juicio oral por esa. Ahora hemos tenido un avance muy grande en la causa. Ese es Tayano. En la causa de los sauces, en la que yo soy denunciante, hubo un informe pericial del mes de enero, conocido en enero, tan determinante porque el informe pericial lo firman los peritos de la Corte especializados en corrupción, más los peritos de la Procuración, Gil Carbó, y los peritos de la Defensa. Y todos convalidan exactamente lo que nosotros habíamos dicho, que es que esa sociedad Los Sauces es una pantalla para encubrir el pago de los sobornos y que por lo tanto hay una maniobra de lavado de dinero porque lo que esconde es el origen ilegal que es la corrupción. Ahora han sido citadas ahí a partir de ese informe pericial que dice además esa sociedad
sociedad, más del 80% se manejaba con los depósitos que hacían los 3 empresarios, los 2 grupos de empresas que eran Lázaro Báez, Cristóbal López con Fabián de Sousa. Y en esa está tan directamente involucrada ella y sus hijos, porque la plata que depositaban estos 3 empresarios la retiraban ellos personalmente. Entonces hay una responsabilidad tan directa, tan personal en esa causa que no van a poder eludir. Y eso tienen la indagatoria ahora entre fines de febrero, el 7 de marzo la última es la señora de Kirchner. Yo espero que rápidamente eso tenga una elevación a juicio oral. Y esa causa, a mi juicio, es más comprometida. Claro, porque ella no apeló. Fíjese que en la causa de Dólar Futuro, ella no recurrió a las instancias de apelación porque es una causa en la que siente que puede tener una vidriera interesante para defenderse, porque la defensa de Cristina no es jurídica, sino política. Pero hay otra causa que también está avanzando ahora a un ritmo más acelerado, que es la de la ruta del dinero y la de lavado de dinero, que instruyen Marijuán y Casanelo, en donde ellos consideran la primera etapa aprobada, que era el circuito de dinero que salía por la Rosadita, ¿se acuerdan? SGI, que hemos visto cómo iba el Betic Service Group, volvían a la Argentina a través de la compra de bonos del Estado, y allí también hay una primera etapa, por lo menos, que el fiscal considera aprobada. Fueron a Uruguay, a Uruguay, ¿no? se entrevistaron con el embajador Montenegro. Mire, no se sabe todavía, es difícil. Sí, hay uniforme hoy en claro. Sí, ahí están bien, todavía no se sabe mucho. Ahí hay, de todas maneras, el peso de las evidencias en esas causas que tienen una causa común es enorme. Mirta, realmente, lo que pasa es que para Mirta, para Cristina, el tema de dólar a futuro es una causa débil, realmente va a tener que trabajar mucho el juez para convencer a los camaristas y el fiscal para eso, aun cuando el fiscal Tayano, que es un hombre muy serio, es un elemento importante, él está muy convencido de los elementos de prueba. Ahora lo citaron a Aldo Piñanelli a declarar está bien. Ahora, para hacer su aporte. Ahí hay un tema que, Margarita, usted también dijeron, ¿no? Ahí sí que habría que citar a empresarios que fueron copartícipes y cómplices de eso, ¿no es cierto? Ahí sí que habría que hacer. Bueno, es que yo creo, Nelson, porque si no hablamos un día de una causa, otro día de otra causa, digo, desde el 83 para acá la sociedad vio causas, nombres, escándalos, alguna condena, pocas, muy poquitas, y lo peor de todo es que patrimonios que cambiaron para siempre. ¿Quiénes están presos? Entonces, Jaime, Ricardo Jaime. Baez y López. Y ya está. Bueno, con prisión preventiva, además, aclarémosle a la gente. Lo que pasa es que Cristina, para el gobierno, la voluntad por lo menos que hay, si es que hay operadores en la justicia también del macrismo, como dice la propia aliada del gobierno, Elisa Carrió, no es que Cristina vaya presa rápidamente, porque la verdad que tenerla a Cristina en una competencia electoral este año, en la elección de medio término, al gobierno le permite polarizar la elección entre Cambiemos y el pasado, digamos, ¿no? Acá tenemos referente del Frente Renovador. La discusión pasado y presente, digamos, para validar el presente. La tapa de la revista Noticias de hoy dice que Cristina quiere ir presa. Sí, bueno, porque obviamente forma parte de un proyecto, político. Estrategia, ¿no? Por supuesto, ella denuncia permanentemente ser una perseguida política y no ha hecho una defensa jurídica en ninguna de las causas. Si fuera condenada en dólar futura no va presa, porque las penas no, difícil que llegue a una pena que supere. Igual Nelson, ¿cómo es la causa fraudulenta de los dólares? ¿Cómo es exacto? Cuéntemelo. ¿Dólar futuro? Sí, dólar futuro. Ahí el tema es así. ¿Era precio más bajo? Usted firma un contrato que es un seguro por si el dólar aumenta y le compra al Banco Central a un valor. ¿Por qué Nelson dice que hay una defensa política? Porque en realidad la devaluación la hace el cambio de gobierno y este gobierno devalúa, con el agravante además de que algunos de los que intervienen en la decisión de devaluar tenían contratos de dólar futuro y son funcionarios del gobierno. Entonces, me parece que... ¿Quintana y qué más? Torello. Me parece que lo que bien dice el doctor Castro, más allá de la convicción porque estaba el cepo cambiario ahí. Claro, exactamente. El levantamiento del cepo más la devaluación con el nuevo valor de dólar oficial hizo que mucha gente ganara mucha plata. Por eso cuando discutimos ganancias, nosotros lo que decíamos es... Los que ganaron mucha plata con el dólar futuro, que paguen impuesto extraordinario a las ganancias. Porque en definitiva, le hacen pagar a alguien que hace hora extra o a un docente que tiene 2 cargos y resulta que después alguien que gana con el dólar futuro no paga impuesto a las ganancias. Aquí está lo que yo mencionaba. Locuras del Cristina Show. ¿Por qué quiere ir presa? La estrategia de jugar al límite y su papel de perseguida. Yo creo que el pasado en la Argentina
El pasado es el pasado. Sueña con un 17 de octubre, sueña con una aclamación popular que pida por su libertad. La gente nunca resuelve su vida para atrás, siempre la resuelve para adelante. Y el pasado es el pasado. Nosotros lo que tenemos, obviamente, que aprender, tomar lo bueno del pasado y corregir lo malo. Pero lo que tenemos es que darle futuro a la sociedad argentina. No, yo no sé, yo me acuerdo de un libro de Marcos Aguinis, Pobre Patria Mía. Sí, sí, claro. Pobre Patria Mía. Ahora, el globo de ensayo del kirchnerismo es Milagro Sala. Fíjese que esta suerte de peregrinación de muchos dirigentes kirchneristas a ver a Milagro Sala y las organizaciones de derechos humanos que se han pronunciado por su liberación es un globo de ensayo del kirchnerismo por la eventualidad de que Cristina vaya. Bueno, yo digo kirchneristas que fueron a ver a Milagro Sala, Alberto Fernández también fue a ver a Milagro Sala. Sí. Por cuenta propia, ¿eh? Claro. No fue ahí, en nombre del Frente Renovador. Claro. Y para nosotros, o por lo menos para mí y para la gran mayoría de nosotros, Milagro Sala es sinónimo de violencia y de corrupción. Porque el vicegobernador la verdad es es que renovador. el vicegobernador es Carlos Aquim, un gran vicegobernador. Y además, yo gané a presidente en Jujuy, ¿sabes? Es la única provincia en la Argentina donde gané y amo a los jujeños. Ahora voy a ir a Purmamarca y a Tilcara para el desentierro del diablo en el carnaval. Es maravilloso. Sí, y honestamente creo que esa provincia, el día que Milagro Sala perdió poder, respiró libertad. No tengo ninguna duda. Lo siento, lo sentí en la calle. Yo hice una caravana entrando a Perico, 7 cuadras de gente con palos, piedras, capuchas y carteles insultándome. Había ido a acompañar a Gerardo y a Carlos Aquim. La verdad es que en ningún momento sentí miedo, sí, obviamente sentí la indignación de que usen a la gente para eso. Y si hay un signo que tenemos que dejar en el pasado es el signo de la violencia en la política argentina. Porque en dictadura o en democracia algunos transformaron la violencia como un negocio. Y nosotros tenemos que hacer los cambios en paz, porque es la mejor forma de construir nuestro futuro. Yo veo más violencia que nunca. Sin duda. Que nunca. En algún punto alimentada. El tema de la discusión, porque yo creo que la condena para Milagro Sala va a ser contundente, es el tema de la prisión preventiva. Eso genera grisuras, que por lo menos genera discusión, porque es un tema muy delicado, eso, sobre todo cuando uno ve tantos otros, lo ve a Vudú con tema libre, ¿no es cierto? Y el resto de los presos, ¿no? Que es un problema general en la Argentina, donde el 80% de los presos no tienen condena. Por eso digo, esa es la Pero si queremos institucionalidad, tenemos que entender que la justicia es un poder independiente. Digo, más allá de la opinión de Nelson, la mía, la de un diputado, una diputada, o la del propio gobernador de Jujuy o del presidente Mauricio Macri, la verdad es que tenemos que entender de una vez por todas, acostumbrarnos a que la división de poderes existe. Y si la justicia de Jujuy consideró que tiene que estar detenida porque hay 2 causales para la prisión preventiva, o peligro de fuga o entorpecimiento de la acción de la justicia. Considera que puede haber entorpecimiento de la acción de la justicia porque se aprieta a eventuales testigos, porque hay pruebas que se intentan borrar y ya de hecho se ha presentado un certificado de salud apócrifo para pedir su excarcelación. Es una decisión de la justicia. Ahora, un dato respecto de la violencia que a mí me gustaría... Si me permitís, porque yo entiendo lo que vos decís y obviamente desde un punto de vista conceptual yo lo comparto. El tema es que la justicia argentina es la justicia argentina. Es decir, el tema de las justicias provinciales son muy difíciles. Pero hay una cuestión política de fondo. No, que por supuesto, bueno, Débora, y a mí me parece importante que hoy. Pero por eso digo, cuando se mezcla lo político con aceptar, lo judicial es un verdadero problema. Aceptar que Milagro Sala pueda ser hoy una presa política es hacerle una concesión a Cristina Kirchner. Porque eso la termino habilitando a que Cristina Kirchner diga que la persiguen políticamente, cuando lo que hay son investigaciones judiciales por delitos que han cometido. Pero fíjese que Cristina no está detenida, comprendida. Pero siempre tuvo derecho, Cristina siempre tuvo derecho. Pero tampoco se sabe que Milagro Salas haya estado fuera de derecho, digamos, más allá de alguna cosa grave y demás. Por eso digo, ahí hay un pero tema de discusión. No recibió una suma importantísima, no se hicieron las tasas. Sí, pero por 800 millones de pesos. Mire, hay 800 millones de pesos de dinero que recibió y casas que no se hicieron. 800 millones de pesos son una de las causas por dinero que recibió por parte del Estado Nacional y 2.000 viviendas que no se hicieron. Es decir, están los certificados por el dinero que se cobró y la plata de las viviendas, a qué bolsillo fue. Pero hay otra causa, ella tiene 10 causas aproximadamente, 3 tramitan en la justicia federal y otras en la justicia de Jujuy. Y hay una causa prescriptas que dejaron prescribir, pero hay una causa que a mí me preocupa,
¿Y esas por la que fue causas se procesada. pueden seguir con ella en libertad? Sí, Bueno, por supuesto que sí, pero hay una que a mí me preocupa particularmente, porque ella fue procesada en este último tiempo por tentativa de homicidio, por un enfrentamiento entre dos facciones de la Tupac. Cierto, Y yo le presto mucha atención al perro Santillán, que es un dirigente social Sí, que cierto, nunca sí. estuvo comprometido con el poder, Sí, sí, todo sí, lo sí. contrario, que ha luchado en Jujuy desde hace tantos años, y él mismo denuncia Ha ido al el programa asesinato de su ustedes. yerno, Ah, ujú, sí, 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 de bueno. Lucas Arias, bueno, Sí, también sí. de Pato Condoridi, de Ariel Instigado Velázquez, por ella, instigado por efectivamente, Milagro sí. Sala. Eso realmente es muy grave, le pegaron un culatazo en la cabeza, estuvo internado, falleció tiempo después. Lo que pasa es que de todas maneras, es delicado. repito, el tema de... Yo creo que no se va a condenar, pero el tema de lo que pasa con la prisión preventiva es delicado y obviamente hay expresiones de los organismos de derechos humanos que hay que contarlo. Santiago Cantón, que está en la Secretaría Sí, sí, de sí. Derechos Humanos de María Eugenia Vidal, digamos, ha alertado sobre esto, y Vivanco, que es el hombre, nadie está asociado al kirchnerismo. Me parece que son cosas para prestarle Ahí atención. lo que hay es un planteo respecto de cómo actúa la justicia. Exactamente. La primera hablé con detención estuvo Santiago. mal, claramente. La Exactamente, primera ese es el detención fue problema. irregular. Ese es Cuando el ella la problema. detienen por el acampe. El acampe, así Esa es. detención Por el fue acampe, absolutamente sí, sí, sí. irregular. Y después hay que notar todo lo Rápidamente, otro claro. también quedó en su... Yo me acuerdo la ¿puedo hacer una presencia del, preguntita? perdón, la Sí. presencia del gobernador cuando le querían dar vuelta al auto, ¿se acuerdan? Sí, Morales. claro. De No, Morales. no, Sí, no sí, soy una sí, persona sí. violenta. Fíjense ustedes que el gobernador Fellner Una apoya furia. fervientemente, no ha dicho absolutamente nada sobre todo esto porque Fellner la Por sufrió. eso la a decisión Milagro Sala. Pero es- judicial de mantenerla detenida es porque el juez entiende que ella en libertad podría obstruir la acción de la justicia a través de algún Claro. acto de intimidación hacia los Es testigos, delicado por igualmente ejemplo. eso, Muy es- delicado. hay que probarlo, muy delicado. Es la liberalidad del juez, ¿no? Por eso hay que probarlo. Esto que hablábamos. No, de la yo lo que le quería preguntar a todos ustedes es, yo quizás lo miro más de un ciudadano común, ¿no? ¿Cómo el ciudadano común puede creer en todos estos procesos y demás cuando hoy en día matar es gratis en Argentina? Sí, claro. Entonces, ¿qué podemos esperar de la corrupción, de un montón de cosas? Si hoy ni siquiera tenemos justicia en un asesinato. Esa Entonces, frase la dijiste en un reportaje. pero una ¿por qué nota. es así? Porque Matar es así. gratis en la Argentina. Hoy es dijiste. A mí gratis me impresionó matar. mucho tu frase. Pero ¿por qué es así, Mirta? Es así. Entonces, que el ciudadano cuando ve estas discusiones continuamente, y por supuesto que son temas muy importantes, pero no cree, porque la verdad que si te matan a tu hijo y tenés que estar Sí, mendigando claro, por justicia supuesto. continuamente, ¿qué puedes esperar del tema de corrupción? Decime, ¿esta persona era pariente de ustedes? Sí, estaba casado con una prima de mi mamá. Con una prima de mi mamá. Sí, mi Fructuoso mamá se era llama, madrina. Fructuoso de nombre. Fructuoso Álvarez Álvarez González. González. Fructuoso es el nombre. Sí. Eh, ¿Va a quedar en libertad? Y tiene altas posibilidades de quedar en libertad. Bueno. ¿Te sigue Eh, amenazando? Me siguió amenazando hace unos... Yo vine acá al programa, él lo habían mandado a En España. julio Yo viniste quiero, vos, ¿no? En julio. Yo vine creo. en julio. Sí, sí. Yo quiero aclarar esto porque cuando hablábamos del tema de la expulsión, ¿no? En el caso mío, puntualmente, no hay que buscar otros casos como el de Brian, en el caso mío, ya lo habían mandado. Él Ya- entra de O sea, España. él ya usó este beneficio. ¿Y no tenía pedido de captura internacional de Interpol cuando entra? No, el tema no tenía. No, Ah. lo que tenía era que acá estaba condenado a perpetua. España no lo podía liberar. La realidad es que él tenía mucho poder adquisitivo, no sé si hoy lo tiene, y él usó todas estas chicanas judiciales Claro. que existen para poder quedar libre antes. Claro. Que fue lo que hizo. Entró como quiso. Entonces esto es lo que yo le planteo al juez y a la fiscal de ejecución. Desde donde puedo, porque volvemos a lo mismo, como no soy parte, y yo tengo la suerte, gracias a Dios, de poder estar... a veces hasta me impresiona decirlo, ¿no? Tener que decir que tengo suerte y tengo a toda mi familia en Chacarita. O sea, yo soy una persona con suerte, Mira vos, ¿no? Sí, sí. qué dolor. Esto es lo que me dicen los familiares de víctimas. Y tengo a toda mi familia en Chacarita y yo tengo suerte. ¿Por qué? Porque puedo, aunque sea, poder llegar a hablar con el juez. Esta realidad, el 99% de los argentinos no la tiene. Le matan a un hijo y tiene que vivir al lado del asesino, quizás, Sí, sí. y no puede hacer nada. Esto lo digo porque a mí me ayuda mucho la fuerza que me da la gente en la calle. Y yo quizás por eso peleo tanto por tratar de cambiar. Quiero que este dolor que yo estoy pasando, que mi abuela está sufriendo hasta los últimos días de su vida, que sirva para cambiar algo. Tiene que servir para cambiar algo. Porque si yo logro que esta ley salga, la realidad es que yo no voy a ser parte en la ejecución penal. Porque Pero- todo en pero justicia es otra para víctima, adelante. sí. Pero por lo menos tener esa satisfacción, Sí, ¿me entendés? Por eso lo mismo en el caso de la quiero que ejecución salga. penal. A ver, La ¿por qué son ejecución- importantes el tema de la ley de víctima y de la ley de ejecución? Porque en los dos, digamos, casualmente en los dos ejemplos más claros se da el caso de Matías.
víctima. Él no fue parte a lo largo del proceso, entonces se fue a España, volvió, él no pudo apelar, no pudo, digamos, de alguna manera insistir al fiscal, denunciar al juez. Se enteró El que estaba abogado, libre cuando lo amenazó. claro, el abogado se lo tuvo que pagar él. O sea, el Estado le pagó un abogado al delincuente y a él no. Y después, en la ejecución, ¿por qué? Porque resulta que este verso de las libertades anticipadas, de la buena conducta, que todos sabemos que con la corrupción que hay en los servicios penitenciarios se compra la buena conducta. Totalmente. Hay que terminar con ese verso. 10 años de cárcel, Mirta, como le decía antes, tienen que ser 10 años de cárcel. 10 de Sergio, condena, 10 de condena. Y empezar a hablar como es. No digamos más prisión perpetua. Claro, porque el ciudadano común, que No no existe tiene la por prisión qué, perpetua. pero el ciudadano que no tiene por qué estudiar derecho. ¿Qué condena tuvo? Prisión perpetua, mira. 25 años. O sea, ¿Cuánto tiempo esto es estuvo otra detenido cosa, en la primera etapa? 15 años. 15 años, claro. No existe más la Menos, no prisión existe esto de que sea lo mismo matar una persona que 6. A mí me Esta comentó- semana hubo una masacre, Ese lo vieron. terrible, O sea, terrible. ¿cómo puede ser que sea lo mismo matar en un mismo acto, la condena sea igual matar uno que 6? A mí me comentó Diana Cohen Agres, que también integra como Matías, Sí. en este caso, Una Oficina de maravilla Justicia, que el promedio de los presos que están detenidos en la Argentina es de 3 años y medio. ¿Por qué? Porque cuando un caso tiene impacto mediático hay condena, pero Claro. después en casación, cuando baja el impacto mediático de esos mismos casos graves, Se mantiene el procesamiento y no queda la condena firme. pero bajan las penas. Por ejemplo, en el caso de Diana Cohen, por la muerte de su hijo Ezequiel, el asesinato de su hijo Ezequiel, al asesino le bajaron la pena porque los jueces consideraron que como tenía un currículum en la mochila al momento de matar a Ezequiel, tenía intención de cambiar su vida. Bueno, Débora, y eso fue sí, suficiente perdón, para que le bajen la perdón que te pena. interrumpa, es siempre justificar al delincuente. claro. Siempre Es es un bueno, problema. porque no tuvo oportunidades. Y yo por eso me canso de hablar con los jueces y digo, ¿y qué oportunidades tuvo mi hermano? ¿Qué oportunidades tuve yo con 16 años que tuve que aprender a vivir sin mi familia entera? Yo lo elegí vivir toda mi vida sin mi familia. Pasa que, a mí me Matías, obligaron a vivir así. Perdona que Entonces, te interrumpa. Hay muchos jueces y fiscal que viven en una burbuja, que mira la vida desde un expediente, desde una Sí, oficina, claro. Y entre eso- 4 bueno, paredes. sí, sí. Acá Sergio, tiene que haber perdón. descentralización judicial. Quiero porque contarte además, algo importante. Una cosa es el fiscal en el territorio. Sí, claro. Y otra cosa es el fiscal Pero por eso me parece- adentro del Palacio de Tribunales, escondido en un edificio. Por que eso se me parece meta- importante que ustedes también vean esto bien, cómo se vive de adentro. Yo quiero agradecer al diputado Luis Petri, que de él surgió, él me llamó apenas escuchó que podía salir libre Sí. de las sesiones de familia, me llamó y me dijo, te acompaño a hablar con el juez. Y a mí me pareció fantástico, porque en realidad está bueno que ustedes vean cómo se ve de adentro. ¿Y vos él tenés vino... miedo, Matías? ¿Tenés miedo? Y pero Mirta, o sea, una persona que quemó, que nos dijo que nos iba a quemar y prendió fuego a una casa Y con que te 3 sigue hijos con- amenazando. Y sí. Entonces, ¿cómo no? Y aparte, más allá del miedo, que tampoco es justo que yo tenga que vivir con custodia las 24 horas del día. O sea, yo estoy preso custodia. yo. Sí, claro. O sea, yo a 23 años tengo que tener con custodia, mi abuela todos los días nerviosa, cada vez que salgo, imagínense que tiembla, ¿Qué edad tiene esta persona? tiene 57 años. Digamos. Es joven. El día antes de cometer este asesinato, ¿él fue padre? Sí, durante esos días. De El hecho, hijo su fue a hijo, visitarlo a la cárcel y lo trató muy mal, ¿no? Creo. me enteré de eso. Entonces, Eso lo he leído, sí. Es ahí Lo trató cuando muy mal digo- al hijo, ¿no? sí, Lo y ahí es maltrató. cuando lo maltrató. Y ahí me acordé automáticamente de mi abuela. Yo cuando vine acá la otra vez le conté, Mirta, que Sí. previo al incendio él había atacado a mi abuela. Y había una denuncia hecha de mis padres Sí, de la agresión que le hizo, para resumirlo, le arrancó los pelos, la Sí, vos cacheteó, me contaste, le puso sí. cocaína en la nariz, le hizo de todo a mi abuela. Mis padres hacen la denuncia de esa agresión y ahí empiezan las amenazas fuertes de los voy a quemar a todos. Mi abuela me cuenta que ese día que la agredió, la mujer de él le dijo a la tía no la toques. Perdón la palabra que voy a decir, ¿no? Pero él se dio vuelta y le dijo, hija de puta, subí porque te mato a vos y a tus hijos. Eso me lo contó mi abuela. Bueno, la perpetua Hoy- es para las víctimas, porque Sí, la sí, per- sí. es la Ahí está. ausen- primero es la ausencia perpetua Sí, de sí, sus sí, seres sí. queridos y la perpetuidad Bueno. de la vida con miedo, ¿no? Sí, La yo perpetua es para las te víctimas, no es quiero para las felicitar. victimarias. Gracias. Porque Marta. salí siempre impecable.
vestida, peinada ese Gracias. pelo que tenés lindísimo. Gracias, Mirta. Y es muy lindo Bueno, acá hay una cuidar- maestra, ¿no? De los impecables en Es la muy lindo televisión. cuidar la imagen así, y Sí. además diariamente, ¿no? Un Bueno, programa lo que nos diario. pasa a los periodistas que hacemos televisión, a lo mejor en la radio o en la Sí. gráfica, tenemos la libertad de descuidarnos un poco más y de enfocarnos en los contenidos. Lo que hacemos en televisión, además de La televisión enfatizar es en los imagen, contenidos, es imagen, desde luego. naturalmente. Así que bueno, hay que combinar ambas cosas. Eso al margen de lo que sabe, de la información que tiene, de lo bien que se expresa. Es ¿Se demasiado echaron de estudiosa. muchos lugares, Débora? Y me echaron para trabajar. Sí. El otro día, a propósito de una entrevista que me hacían, ¿Cuál fue el último? iba recordando que, bueno, de varios lados me han echado. Bueno, es que eso tiene que ver con el modo en el que se manejaron los medios de comunicación en la Argentina, los Sí. cambios de dueños, Sí. cómo eran permeables políticamente los medios de comunicación. Fueron parte de un modelo autoritario. Entonces, bueno, eso nos pasó a muchos periodistas, no soy la única y no me gusta nunca ni victimizarme ni poner eso en el centro de mi trabajo profesional, pero bueno, el último caso fue de C5N, Radio 10, del Ajá. grupo de Cristóbal López. ¿Te indemnizaron o no? Sí, sí, Ah, como te indemnizaron. porque me echaron como corresponde a cualquier empleado, telegrama de despido, y así fue, y bueno, Ya lo tengo vi, ya lo vi. la suerte de letrero que estar, le ponen, de estar ya lo vi. trabajando, ¿no? Rápidamente me pude reinsertar laboralmente, así que agradezco a Claro. América por la posibilidad de haberme Te va muy reinsertado bien, te va muy laboralmente bien, allí, sí, y poder trabajar, y gracias también por haberme dejado venir. Porque Santiago hace muy bien su Santiago programa, del Moro muy es bien. un excelente Bueno, yo conductor anoté y muy una serie de generoso. cosas para que vean, mire cómo he trabajado. Esta es mi letra, esta es mi letra. Qué buena. Y he anotado una serie de... Piden que Cristina vaya a juicio oral por fraude en la venta de dólar futuro. Ese lo tachamos, ya lo tratamos. Fiscal Tayano, venta fraudulenta de dólares a precio más bajo del que se pagaba con el cepo cambiario. ¿Le puedo dar un datito del fiscal Sí, Tayano? sí, dale, dale. Fíjese que el fiscal Tayano, cuando a los Kirchner los absuelven, digamos, de la causa de enriquecimiento ilícito, el fiscal Tayano, que fue Yarvide, ¿no? Sí, Entre claro. otros, no apeló. Pero ¿sabe por qué no apeló? Porque ese día, el día anterior, cuando él tenía que decidir la apelación, le secuestraron un hijo. Sí, sí, claro. Fíjese. sí, y ahora sí. el fiscal Tayano, que también instruye Lo la han causa de vuelto a Nisman, amenazar. Sí, sí. le volvieron a amenazar de Sí, sí. muerte a su hijo. A su hijo. Sí, sí. Sí, Es sí, terrible, una situación. Eso pasa con la Le pusieron una justicia también. custodia y me contaba el otro día un... Ah, perdón, Anel, a usted lo echaron de Radio del Plata Sí, también, sí, ¿no? sí. ¿no? Sí que formamos parte Me voy de esa acordando historia. de las esa cosas. historia Del Club de los Hay una historia muy Estados. interesante con Gracias, Tayano, también. porque la procuradora nos cuenta un vecino, que aparentemente le pusieron custodia y un vecino advirtió aparentemente que vive en la otra cuadra, ¿no es cierto? Advirtió un policía que estaba ahí y decía, pero este policía ¿qué está haciendo acá? ¿No es cierto? Entonces parece que el vecino fue, que lo debe conocer a Tayano, y le dijo, perdóneme, ¿usted está para la custodia del doctor Tayano? Sí, sí. ¿Ya salió el doctor Tayano? Y el policía le dijo, mire, no, todavía no. Entonces parece que el vecino le dijo, mire, sí, vive en la otra cuadra y ya salió. Así que esta es la custodia que le puso la Es de Mel Brooks, procuradora pero eso es de Mel Brooks, Alejandra Nelson. Gil Carbó a... Así que esto nos contó un vecino fidedignamente. Está el famoso chiste, hola, ¿quién habla? El Sí, espía. el espía, efectivamente. Así que eso marca lo que está pasando en la procuración. Bueno, miren todo el ya, trabajo ¿no? que me tomé. Va. Vudú irá a juicio oral por el caso Chicone. Y quiere ser Fallo- candidato a diputado. Sí. ¿Es Por candidato? un partido que emula en su sigla al programa de la Nata, que es PPT, junto con Ah, Esteche. PPT. Fallo a favor de la jueza Hayton para seguir en la corte después de los 75 años. Hasta ahora Tema, es un fallaron tema, a favor, es un ¿no? tema. Es un tema. Es un tema porque realmente ella había jurado por la Constitución del 94 Claro, que Que ya dice que el tenía la límite es el limitación. 75, ¿no? A los Que es de esa- 75 y en diciembre cumple. ella. Zaffaroni Sí. se fue a los 75, es el 75, único, sí, porque sí. Fait, el doctor Fait y Maqueda no, Casi porque eran centenario, previos. claro. Ahora, Previo, esto tiene que claro. ver con lo mismo que hablábamos antes del tema de ganancias, me parece a mí, porque si los jueces no respetan la ley, ¿qué nos queda al resto de los nosotros. ciudadanos? Seguro, Fíjese sí, que se amparan en la inamovilidad Lo que de pasa sus es que está muy cargos. politizada la justicia. Sí, Mirta, pero Muy politizado. la justicia por ahí más vinculada a la investigación de delitos federales. Esto es Ahora, conceptual. hay una justicia civil y comercial, hay una justicia penal. Y la verdad es que uno de los temas en los que debemos avanzar es en el control de gestión. ¿Cuánto tarda un fiscal en despachar? ¿Cuánto? En Dolores, por ejemplo, hay una jueza que la llaman la jueza 24 horas, que despacha cada 24 horas. Sí. Ahora, la verdad es que a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, Una catástrofe. la situación es una situación donde uno tiene jueces y fiscales que van al frente, que se ponen al frente de los operativos, y otros que ignoran todo. Yo le hago una pregunta. Cortita, Lugar que pero venden me tengo que droga, tirar cortita. lugar que venden droga, lugar que debe ser allanado automáticamente, y sin embargo, usted y yo salimos ahora con el auto acá y nos vamos a encontrar con cientos de lugares que después no son allanados.
En general tenemos un problema estructural de lentitud de la policía con los justicia, ¿no? delincuentes. Pues la justicia es ¿Cómo, estructuralmente lenta, incluso cuando una mujer intenta ir a reclamar una cuota alimentaria y tiene que pasar tiempo y tiempo. Bueno. Cuando un trabajador tiene que ir a cobrar una indemnización por despido, también la justicia es demasiado lenta. Hacen falta reformas realmente estructurales. En los casos de corrupción es un escándalo, pero cuando un trabajador va a buscar una justicia que le devuelva sus derechos es igual de escandaloso. Diputada, lo que está pasando con la violencia de género, las mujeres que van y denuncian y no pasa absolutamente nada, nadie controla las restricciones, la perimetral y demás. Es un tema dramático. El femicidio es por lo general la cuestión última y sin solución cuando no se atendieron correctamente las señales previas, ¿no? Totalmente, por eso es clave, perdón, yo de paso le hago el PNT a Malena. Es clave, Mirta, que me pone, trabajar tema comisaría de la mujer y tema seguimiento de cada denuncia de violencia de género. Cada mujer que es víctima de violencia de género, porque me tomé el trabajo a las 4 de la mañana de escribir todo esto. Así que cada mujer que es víctima de violencia de género, Mirta, tiene que hacer la denuncia. Tengo uno buenísimo, el síndrome de la contractura del cuello por el uso abusivo del celular. Es bueno para tratar eso también. Tengo que hacer unos PNTs. Para mirar hasta llegar a ver, el Instituto de Ojos Dr. Hugo Daniel Nano le ofrece tecnología de avanzada para su visión. Señor locutor, ITEP, y un cariño al doctor Nano y de todos sus colaboradores. Señor locutor. El Instituto de Ojos Dr. Hugo Daniel Nano es un centro oftalmológico equipado con alta tecnología que le ofrece atención personalizada en oftalmología y cirugía oftalmológica. Muy bien, Garbarino piensa en vos, por eso para que disfrutes este verano con todo, te trae las mejores ofertas y la mayor variedad de marcas y modelos. Mirate, por favor, señor director. En Garbarino te traemos nuestras ofertas de contado y planes de financiación con tarjeta de crédito y crédito Garbarino. Por ejemplo, aire acondicionado Smart Surrey 2.900 frigorías a 12.656 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Quiero mirar tu sonrisa sin